Perfecto. Listo, está bien. Hemos vuelto. Bueno, entonces, a partir de este relevamiento enorme de estrellas dentro de la Vía Láctea, estos son sketches, bocetos, ¿no? Esquematizaciones, porque obviamente quizás, pero nosotros no podemos obtener estas imágenes de la Vía Láctea por el enorme tamaño que es. Imagínense tener que poner una cámara, si el Sol es un puntito S, este es el centro de la galaxia, que son qué sé yo, desde acá hasta acá, el diámetro de la galaxia es, aunque a mí no me guste decirlo, pero 100.000 años luz. Entonces no podemos poner una cámara acá para ver cómo es la Vía Láctea, ¿no? Esto es lo que inferimos a partir de las posiciones que midió Gaia. Vivimos en una galaxia disco que tiene brazos espirales, que tiene una barra en el medio, eso es entra en la clasificación de barra, que está este bulge, esta zona brillante. Si lo pensamos de canto, esto es visto desde frente, si lo pensamos de canto, nuevamente tenemos en la zona central este bulge, el disco, una envoltura muy tenue, que es lo que se llama el halo estelar, que ya voy a entrar más en detalle, donde estaría el Sol, que estamos más o menos a la mitad entre el centro y el borde del disco, y estos cúmulos globulares en realidad son estrellas, miles y decenas de miles de estrellas muy juntas, que no siguen la dinámica del disco. Parece que no les importa qué es lo que hacen las estrellas como el Sol, ponele, por ejemplo, sino que tienen otra cinemática. Una cosa, perdón, que no lo dije. Ante cualquier mínima duda, comentario, imagen que les interesó, que me pregunten, o que no haya explicado, o que tengan ganas de decir, me levantan la mano y me interrumpen. No tengo ningún problema con eso. Entonces, posición y velocidad de las estrellas, así es como suponemos, teorizamos que se mueve la Vía Láctea. La zona central, el punto más brillante con la cola, es lo que sería el Sol. Vemos que es el disco, que el disco no rota de forma como un disco rígido, como si fuera, me pongo a girar un plato, no gira así, sino que las zonas de adentro rotan o dan la vuelta mucho más rápido que las zonas de afuera, por eso se generan estos brazos espirales. Y las zonas más externas en realidad tienen unos wigglings, unas deformaciones, que tienen que ver con cómo se formó la Vía Láctea particularmente. Tenemos estos cúmulos de estrellas, estas cosas que parecen no seguir el movimiento del disco, se creen y además nos ayudan a confirmar o soportan el modelo en el que la galaxia se formó a partir de la fusión con otras galaxias de menor masa. Así como está la nube mayor y menor de Magallanes, existieron otros satélites que han sido comidos por la Vía Láctea, se han terminado fusionando y en estos pasajes, en estas órbitas, van dejando colas tidales de estrellas. Estas son las corrientes estelares. ¿No? Dato importante, alguna de esas corrientes estelares, no está nombrado ahí si no me equivoco, pero es tan importante y pasa tan cerca del Sol, lo descubrió, son los Helmy Streams o las corrientes de Helmy, Amina Helmy, astrónoma argentina. Y bueno, esto es uno de los eventos más importantes. Esta es la galaxia enana de Sagitario, que no existe más claramente porque a lo largo de 8.000 millones de años le ha estado dando vuelta a la Vía Láctea y en cada pasaje le ha ido dejando sus estrellas hasta encontrarse casi totalmente fusionada con la Vía Láctea. Estamos hablando de 8.000 millones de años, no es algo que pasó de acá hace 2 años atrás y nosotros lo podemos ir midiendo. Son escalas de tiempo galácticas enormes. Y además, yo ya les mostré la Vía Láctea, sus satélites, la nube mayor y menor no son los únicos, hasta ahora se conocen cientos, son muy débiles, entonces es difícil saber a ciencia cierta si son todos, en realidad se cree que hay muchos más que no estamos viendo. Andrómeda, allá lejos, bastante más alejado en comparación a los satélites, también tiene sus satélites. Y la galaxia del Triángulo, que bueno, es mucho menos masiva que la Vía Láctea, no le conocemos tantos satélites, por lo mismo, si está más lejos, es menos masiva, tiene menos satélites, brillan menos, es más difícil detectarlos. Y esto es lo que conforma el grupo local. Si nosotros nos tenemos que... La Tierra está dentro del sistema solar, el Sol en su vecindad solar está en el brazo de Orión. Resulta que la galaxia está en el grupo local, cosmológicamente. Y después nos podemos ir más para arriba, pero no mucho más. Y esto es cómo entendemos la vecindad galáctica en la que nos encontramos. Y ahora, la pregunta, que es lo que nos trae acá nuevamente, es ¿qué pasa con esto? ¿Por qué estas cosas están ahí? ¿Cómo llegaron a estar donde están? ¿Cómo se forma un grupo local? ¿Cómo se forma una Vía Láctea?
cómo aparecen estos satélites, cómo podemos encontrar estas corrientes estelares. Y como son escalas de tiempo tan grandes, de miles de millones de años, no es como esperar a que, bueno, en el Gaia Data Release 4 nos van a explicar cómo se chocaron la galaxia del Triángulo y Andrómeda, cómo se fusionan. Resulta que tenemos estos modelos teóricos que a su vez nos permitirían evolucionar en el tiempo estos sistemas, pero tenemos el problema, en donde el problema de dos cuerpos gravitatorios es fácil, tiene una solución analítica, nosotros sabemos sabemos describirlo en cuentas. El problema de tres cuerpos, no. Imagínense, bueno, para casos especiales sí, pero por lo general la solución total, general no. Imagínense un cuerpo como la Vía Láctea que tiene más de 2.800 millones de cuerpos, de estrellas. Es difícil, pero hay gente, ¿no? Esto lo podemos pasar a... ahí inventamos cosas que le gusta hacer sumas y multiplicaciones como a nadie, que son las computadoras. Entonces, podemos modelizar a partir de cuentas más fáciles, en el sentido de, bueno, métodos numéricos, que así se los conoce, y si pensamos o estamos en un punto, el state of the art, la vanguardia de los métodos numéricos o de las simulaciones numéricas en la astronomía actual, nos permite juntar el conocimiento de astrofísica, en el sentido de cómo se mueve el gas y cómo se enfría y cómo empieza a formar estrellas, un gas frío, qué cantidad de materia que interactúa gravitatoriamente y cómo se mueven gravitatoriamente, cómo se expande el universo, para poder generar simulaciones numéricas, precisamente darle cosas a la computadora que piense, que haga cuentitas, y vemos qué es lo que nos devuelve. Particularmente esta es la galaxia del sombrero, M104, esta es una imagen real del Hubble, como tiene que ser. Y acá en estos 5 otros cuadrados son galaxias que salen de, supuestamente, de poner estas recetas, de poner estos modelos en una computadora y dejarlo que evolucione en el tiempo. Y estos son algunos ejemplos, ¿no? No es que se crearon específicamente estas galaxias a mano. De vuelta, se dejó evolucionar gas, materia bariónica, materia oscura, importante que no lo mencioné, y cómo se expande el universo y eventualmente aparecen galaxias de lo que encontramos con las imágenes en el espacio. Sabemos generar galaxias a este punto. Particularmente, en este modelo cosmológico acá les muestro gas, cuando después cambie de color es porque les va a estar mostrando las estrellas, y acá les muestro estrellas particularmente. Estrellas en el sentido del componente bariónico, en realidad estas son protogalaxias que se están, de vuelta, en un cubo de universo simulado, las dejé evolucionar solitas, sabiendo supuestamente cómo funciona la física. Y estas galaxias se van a ir fusionando, estas protogalaxias se van a ir fusionando entre sí, van a ir formando galaxias cada vez más masivas. El gas por este lado se está enfriando, y cuando se enfría y se comprime mucho empieza a formar las estrellas, ahí ya pasa a la parte estelar, y acá ya forma una galaxia, a partir de la sucesiva fusión de satélites, bueno, de galaxias de menor masa, puedo conseguir galaxias de mayor masa. ¿No? En la cosmología actual, que se llama Lambda Cold Dark Matter, en el sentido que necesitamos una componente gravitatoria que no interactúe electromagnéticamente, la materia oscura. Lambda, en el sentido que el universo se está expandiendo, que este lambda es la letra o el símbolo que se le pone para, como se lo llama como un término de la energía oscura, en las ecuaciones cosmológicas de Friedman. Bueno, y acá está, justo es de una de las tantas simulaciones que hay de Illustris. Entonces, este es el modelo Lambda Cold Dark Matter, un universo en expansión que tiene materia bariónica, que es lo que vemos en las imágenes, materia oscura, que es lo que forma esta estructura y lo que la junta, y es lo que respalda un modelo jerárquico, en el cual a partir de las cosas más chiquitas, de bloques más chiquitos, terminamos formando bloques cada vez más grandes y más grandes y más grandes. De cúmulo de estrellas formamos galaxias, de mini galaxias formamos galaxias más grandes, y de galaxias formamos grupos y cúmulos de galaxias. Entonces, bueno, para darles una dimensión de qué son estos universos simulados, de vuelta es una. Hay muchos más grupos internacionalmente que trabajan esto. Estos son datos públicos de colaboraciones internacionales.
Estos universos simulados, en este caso, esta es una de las últimas que salió, son 3 tamaños de universos, son 3 universos diferentes, en el sentido de tamaño más grande que nos permite hacer estadística, y universos más chiquitos en donde no tenemos tanto para hacer estadística, pero sí tenemos buena resolución. Por ejemplo, las galaxias formadas en la resolución más grande están formadas por más de 2.000 millones de partículas. Partículas de alguna masa o de algún tamaño que le ponen al momento de crear la simulación. Para que se den una idea de qué son estos números, que es 300 megaparsecs, 100 megaparsecs, 50 megaparsecs, la distancia de la Tierra al Sol, ¿hasta dónde me fue? La distancia de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros, que a lo que a nosotros nos gusta llamar una unidad astronómica. 206.265 unidades astronómicas, o veces la distancia de la Tierra al Sol, te forman un parsec. Y estas cosas son de 300 megaparsecs, o sea, 300 millones de parsecs, que son, estadísticamente hablando, no estadísticamente, pero digo, físicamente en cuanto a unidad de distancia son muy grandes, y aún así son muy chiquitas en comparación a todo el universo que nosotros observamos con los telescopios que les mostraba anteriormente. No, entonces, vuelvo a la imagen del principio, no sé si se la acuerdan, con esto abrí la presentación, que ahora ya a esta altura ya la deberíamos más o menos tener, o por lo menos tener un indicio de qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo una simulación, estamos viendo solamente el componente bariónico, las partículas estelares, las estrellas, y estamos viendo, bueno, acá hay alguna galaxia, alguna más chiquita, esta que tiene otra forma, esto, que es todo la galaxia central y toda una nube de esta nube intracúmulo que se lo llama, y estamos viendo un cúmulo simulado, por lo menos a tiempo presente. Bueno, para que se den una idea, la masa, el contenido estelar de esta cosa, que brilla acá en el medio, es 10 a la 12 masas solares, que es más masivo que Andrómeda, pero para darse una idea de qué es lo que podemos ir simulando en estas cosas. Entonces, a partir de estas simulaciones, ahora es donde entra el grupo de investigación de formación y evolución de galaxias. ¿Qué es lo que nos devuelven? ¿Qué es lo que suponen nuestros modelos que realmente sabemos? ¿Realmente le estamos pegando en el sentido, estamos acertando en cómo pensamos qué es la física del universo? ¿Qué pasa con esta galaxia central? ¿Qué tanta masa tiene? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué está en el centro de un cúmulo? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Qué pasa con estas dos galaxias satélites de esta? Porque la más masiva y la que domina es esa central. Estas tienen algunos trazos como si fueran unos brazos espirales que se están perdiendo. Esta, en cambio, es un círculo casi perfecto, bueno, una esfera casi perfecta. Entonces, ¿por qué son tan diferentes? Este caso, bueno, acá marqué 2, pero puedo haber marcado toda esa zona. Esas entraron juntas al cúmulo. Cómo se formó este cúmulo en sí, y esta que está bien formadita y está sola. Entró sola hace poco, entró hace mucho. En realidad, las compañeras no las estamos viendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo de vuelta? ¿Cómo se forma y cómo evoluciona esto? No solamente las galaxias, sino que las agrupaciones de galaxias en simulaciones. Entonces, voy a ir recorriendo qué es lo que hace cada uno del grupo. Particularmente voy a arrancar con la Vale, perdón por no hacerlo en el orden en el que aparecen. La Vale, dentro de las simulaciones, se pregunta ¿qué pasa? ¿Por qué hay galaxias tan diferentes? ¿Por qué hay galaxias como esta, que le vemos una zona central bien distinguida y 2 brazos espirales bien marcados? ¿Y por qué tenemos galaxias como esta? Que igual estas son imágenes del Hubble, pero para que me entiendan lo estoy mostrando así. Una galaxia central un poquito más extensa, que tiene un disco que además termina en unas colas espirales. Entonces, a partir de eso podemos separar o cómo podemos clasificar las galaxias en cuanto a contenido del bulbo, del bulge, y en el contenido de la masa que poseen los discos. Separar las galaxias en sus componentes estelares. ¿No? Y esto nos da pie para hablar de la secuencia de Hubble, que no es una secuencia como tal, como más que las galaxias van de acá para allá. Hay diferentes modelos de eso, pero Hubble lo propuso en ese sentido, pero en realidad nos sirve más ahora como un tipo de clasificación de las galaxias, en donde tenemos las galaxias elípticas, donde no tienen disco, particularmente son una
esfera, no exactamente, no homogénea, justamente porque tienen todavía una parte central muy brillante, pero una esfera, es una pelota de luz que está ahí en el universo. Después se van aplanando y con este soporte rotacional empiezan las bifurcaciones, entre las que empiezan a tener cada vez más componente disco y tienen las que se llaman las galaxias espirales, tienen más componente disco y cada vez menos esta componente brillante central que es el bulge. Y del otro lado de la bifurcación también tenemos mucho componente de disco, pero con una presencia de una barra entre medio. Y por otro lado, las que no sabemos cómo clasificarlas, las irregulares, particularmente la nube mayor de Magallanes entra como una irregular porque no tiene forma, en el sentido de que parece que está deforme, no sé si es la mejor palabra. Por lo general se cree que estas clasificaciones está asociada a las irregulares a fusiones recientes entre galaxias. De la mano, muy cerquita al tema, está Silvio. Silvio lo que hace es, bueno, sabemos clasificar, o por lo menos vos dedicate a clasificar entre bulbo y disco. ¿Por qué encontramos en el universo real y qué pasa, qué es lo que encontramos en las simulaciones en comparación con las galaxias que son disco, que tienen una componente espiral o, bueno, este plano del disco? Hay algunas que tienen este contenido central, bulge, y hay otras que no lo tienen. Tienen un puntito ahí brillante, pero en realidad no tienen nada esferoidal. Son las, bueno, galaxias bulgeless, sin bulbo. Entonces, ¿por qué existen? O sea, ni siquiera ya desde que las encontramos. ¿Por qué existen? ¿Qué mecanismos de formación de galaxias? Si siempre se está fusionando. ¿Por qué tiene un disco tan bien formadito, tan lindo? No tiene nada en el centro, que es donde debería tener. Bueno, ese tipo de preguntas. Después estoy yo, para seguir el orden. En este año arranqué a meterme con lo que es el halo estelar. Tenemos la galaxia en el centro y sus componentes más cercanas al centro galáctico. Bueno, pero ¿qué pasa con esta envoltura? Hay material en las regiones más externas, hay estos satélites. No es una esfera perfecta como se cree, como lo veíamos en el sketch de la Vía Láctea. Entonces, ¿por qué no es homogéneo? ¿Qué nos puede decir el halo de la historia de formación de la galaxia central? En este caso, de Merritt y colaboradores 2016, que es un estudio observacional, le superpone acá para que quede lindo la imagen en el medio, pero lo que importa es esta región oscura de alrededor de la galaxia, ¿no? No es tan lindo, tipo, tiene sus irregularidades, hay algunas que ni siquiera están alineadas con la galaxia central. Hay otras que marcan estas corrientes estelares alrededor, hay otros que, bueno, parecen seguir la rotación. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de estas regiones? Que son de muy bajo brillo, pero es donde los indicios más puros de la formación jerárquica de galaxias, ¿no? Y bueno, y además, aprovechando, esto fue lo que hice para la tesis de licenciatura de astronomía, el James Webb nos regaló una imagen hermosa de lo que es el quinteto de Stefan, que son estas 4 galaxias, para que se den una idea, tipo Vía Láctea, no tipo, pero sí de la masa. Esta resulta que está acá por estar, salió en la foto, pero estas 4 son las que están interactuando. Y es como si tuviéramos, en vez de la nube mayor y nube menor de Magallanes, tuviéramos otra Vía Láctea acá nomás, al lado nuestro. Por eso son grupos de galaxias, pero compactos, ¿no? Entonces, los encontramos en la simulación, acá puse uno de los más lindos, los encontramos en la simulación, pero ¿de dónde salen? ¿Qué les pasa? ¿Qué es lo que terminan formando? ¿Se terminan fusionando todos o no? Bueno, eso es otra pregunta para responder. La Yami, particularmente siguiendo con lo de los grupos, acá le muestro el grupo M81, la galaxia central, este doblete que se veía aislado, y resulta que esta cosa brillante también se la considera parte del grupo. Entonces son grupos extendidos de galaxias, pero particularmente ella se dedica para cuando estas galaxias son del tipo de la nube menor o nube mayor de Magallanes, galaxias enanas con muy poca masa. ¿Se terminan fusionando? ¿O realmente son tan poco masivas que se terminan yendo y justo están cerca por algún mecanismo estocástico, ¿no? ¿O realmente todo lo que está cerca se va a terminar fusionando? Para seguir comprometiendo y preguntándole, bombardeando de preguntas al modelo cosmológico estándar. Y acá, para terminar, creo que esto es lo más importante, de la formación y evolución de galaxias. Mario, el director del grupo, da una especialidad o un curso de posgrado en donde se llama
formación y evolución de galaxias. Hay mucha bibliografía, hay mucha y muy buena, pero particularmente esta es una de las más nuevitas. Último cambio, 20 de febrero de 2023. Esto es un libro, página web, que es a mí particularmente el que más, no solamente me ayudó, sino que el que más me gustó. Tiene muy lindas imágenes, todo está referenciado, todo está totalmente meticulosamente cuidado para el lector, en donde tenés las formulitas lindas a lo látex, se preocupa siempre del paso ese que te dicen de tarea para el lector, bueno, lo hace. Y algo también muy importante es que tiene el código, como son páginas web, el código de Python pegado ahí. Entonces, en este caso, bueno, agarré dos ejemplos nomás. Este es uno donde te dice los teoremas del cascarón de masa de Newton, en donde adentro de un cascarón de masa uno no tiene que sentir una fuerza neta, porque, bueno, por cómo está definido el potencial gravitatorio. Entonces acá te dice, che, esto debería ser así. Lo pasé a código, que esto vos lo puedes copiar, pegar y cambiar, y resulta que también te deja algunos plots hechos al lado, o para que vos te descargues o te hagas vos en tus, no sé, lo que utilicen, el editor de texto que utilicen, si es que en algún momento les interesa meterse con Python galáctico, vamos a llamarlo así. Este es otro, por ejemplo, que es un poquito más raro, más difícil de hacer. Además, podés sacar herramientas de acá, en donde galaxias o distintos tipos de discos de galaxia, si yo las veo de canto, ¿cómo tendría que ver cómo se mueven sus estrellas? Particularmente, yo acá tengo un disco perfecto, tengo este lado de estrellas que va para allá y este lado de estrellas que está para acá, este está corrido al rojo y este está corrido al azul, como si fuera un efecto Doppler, y todos los isocontornos de estas velocidades. Obviamente, uno dice, bueno, pero ¿cómo lo obtuvo esto? Te deja el código al lado para que vos te manejes. Y este es el link a la página. Y eso es nomás. Muchas gracias por su atención. Bueno, por favor, preguntas o lo que haya interesado. No sé si me quedé corto de tiempo. Puedes ir todo el tiempo. Sí. Una de las primeras fotos de la diapositiva, vos habías mostrado una simulación de la Vía Láctea y que había una nube de Sagitario, ¿puede ser? Esto. Esa. Que abajo está esas 6 fotos te muestran como la simulación de la evolución, digamos. Ajá. Pero ¿de dónde viene esa simulación? Porque eso me imagino que es de antes de cómo está actualmente. Bueno, ok. Particularmente estos son, más que simulación, si bien entiendo del lado de la pregunta, esto es meramente un sketch. Hay simulaciones bien hechas, bien armaditas de estos movimientos, pero estos datos, esto literalmente es datos, tenemos estas corrientes estelares, estos streams, en donde uno, como con Gaia, uno sabe posición y velocidad de esas estrellas, y vos, si suponés que el interior de la galaxia no le importa esa corriente estelar, porque vos imaginate 10 a la 11 masas solares en comparación de 100 estrellas, 1000 estrellas, dejás el potencial galáctico fijo e integrás hacia atrás en el tiempo. Esa posición, velocidad, sabés cómo interactúa gravitatoriamente con la galaxia. Si lo llevas hacia atrás en el tiempo, vemos que todos estos, bueno, 2 o 3 streams vienen todos del mismo punto. Ah, entonces tendría que haber existido un satélite en esa posición, si lo integro hacia atrás en el tiempo, desde donde salieron todas estas corrientes estelares. Entonces, integración hacia atrás en el tiempo. La gravedad se porta, gracias a Dios, va y lo mismo hay que llevarla para adelante que hacia atrás, entonces la podés llevar hacia atrás en el tiempo. Sí. Yo leí una noticia hace tiempo, o sea, 2 noticias que me parece que son como contradictorias. Y me parece que ambas eran de los descubrimientos del telescopio James Webb. Uno decía que parece que el tiempo evolucionaba más lentamente al inicio, en el principio, pues, cuando se creó el universo. Mientras que la otra noticia decía que descubrieron galaxias que parecían que estaban muy evolucionadas para el instante en que ya estaban, pues, en ese momento. No, bueno, no sé si decías contradictorios entre ellos o para el modelo. Ambas noticias me parecen contradictorias, no sé qué conclusión puedan sacar ahí. Bueno, estuvimos, en el observatorio, como dato también, casi como chivo, en el IATE, todos los martes de la mañana nos juntamos
todos los investigadores, bueno, yo me considero, no soy todo investigador, pero todos los investigadores a repasar las últimas novedades astronómicas. Por lo menos un disertante voluntario elige, che, vamos a hablar de las noticias de esta semana. Y esto ha sido, no sé si la primera noticia, pero la segunda sí fue discutida, porque el James Webb, y justo hace poco salió un video de Veritasium, bueno, no sé, ese, de que habla de lo importante que es, o sea, de lo dificultoso que es hacer ciencia en la época del clickbait. Pero el James Webb, dentro de estas noticias, te dice, esta galaxia aparece muy vieja y es recontramasiva, ¿no? Esa es una de las noticias. Decimos que es muy vieja respecto a su corrimiento al rojo, porque la luz no es velocidad infinita y el tiempo que se tarda desde salir de la galaxia hasta llegar a nosotros está corrida hacia el rojo, pierde energía por esto de las cosas de la relatividad general. Y decimos que está redshifteada, corrida al rojo, su luz, entonces le podemos estimar una edad a estas galaxias. Resulta que el James Webb todavía no hizo espectroscopía con esas galaxias, sino que hizo fotometría. Y estimar el corrimiento al rojo fotométricamente, si bien es muy usado, no es tan fidedigno como hacerlo dispersando la luz en todos los colores. Una cosa es comparar el brillo en dos colores y la otra es saber todo el espectro electromagnético de la galaxia. Entonces, esa fue la primera noticia. El segundo paper que le sigue a esa novedad fue como que, che, quizás nos equivocamos, propusimos 5 galaxias muy, muy viejas, muy masivas, 2 de ellas quizás el redshift está mal estimado. Entonces, se compara con las simulaciones y te dicen, en las simulaciones, en las más masivas, en las que más le creemos, en las más lindas, encontramos galaxias de tipo Vía Láctea en los primeros 200 millones de años. Bueno, estadísticamente es probable, pero también es cierto que el James Webb proponía que sean todavía más temprano en el universo y eso es por una mala estimación de las edades de la galaxia. Eso en cuanto a una noticia. En cuanto a la otra, algún físico que se dedica a relatividad general te podrá explicar mejor que yo, pero que la luz se comporte de diferente manera más atrás en el tiempo me resulta raro. No sé, nosotros llegamos hasta la época de la última luz, que es la primera luz, que es el fondo cósmico de microondas. Después, antes de eso, todo es modelo teórico. Sí. En un momento, en una de las imágenes, estaba caracterizando los tipos de galaxias y una dirección, digamos, hacia dos tipos. Sí, esta. ¿Qué es lo que genera que esas dos? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Te invitamos al grupo cuando quieras. Bueno, esta clasificación que de vuelta no es ir de acá para allá, esto es más que nada esquemático y así como lo propuso Hubble. Hubble dijo, las galaxias son esferoides y si las dejas evolucionar solas se van a transformar en disco. Hoy por hoy tenemos un modelo más o menos parecido, el inside out. Primero se te forma el bulbo y después se te va formando el disco. No necesariamente significa que tus galaxias elípticas se hagan espiral. Pero esta bifurcación, esta clasificación comienza cuando esta región del disco no es exactamente homogénea o tiene algunos huecos, está partida, se te formaron brazos espirales. Particularmente abajo, esta partición del disco viene por una inestabilidad de la barra central. Cuando el bulbo pierde su forma esférica y se empieza a elongar, por lo general pasa en galaxias que originalmente el gas que la forma estaba rotando más rápido sin querer entrar tantos en detalles, pero se cree que es por los torques tidales en un universo temprano. Hay cosas que rotan más, hay cosas que rotan menos. Resulta que las cosas que rotan más, si efectivamente no sufren fusiones, van a tener esta inestabilidad de barra y esta barra es la que te va a terminar separando al disco en estos brazos espirales bien marcados. Es mecánica o dinámica, no sé cómo sería, una mecánica estadística aplicada a sistemas interactuantes gravitacionalmente. Pero te dicen inestabilidad de barra. Sí. Cuando ustedes hacen las simulaciones, tengo entendido que primero hacen las simulaciones respecto de los gases y después de
estructura, sea cual sea el orden, ¿se tienen en cuenta las propiedades del medio interestelar en las que se hacen? Vamos a hay muchas formas de hacer estas simulaciones, obviamente. Un método es, primero, dejar que se armen las estructuras a gran escala, que interactúe la materia oscura solo gravitacionalmente, y como podemos estar errándole a la física del gas bariónico, lo vamos a poner después. En estas, primero hacemos uno y lo resimulamos después poniéndole el gas. Eso es una otra cosa. Y la otra son las simulaciones hidrodinámicas, en donde se hace todo eso junto. Yo las imágenes que les mostré son simulaciones hidrodinámicas, entonces donde el gas ya está metido y está interactuando al mismo tiempo que toda la materia. Eso para separar. Después me dijiste que tenemos en cuenta el medio interestelar. Bueno, hay gas, no el polvo, porque las simulaciones todavía no nos dan el cuero para incluir el polvo interestelar que te bloquea la luz y que genera un atenuamiento de las longitudes más chicas en este espectro electromagnético. Por lo general se pone efectivamente después de la simulación. Pero si te quedó gas no ligado gravitacionalmente a estas estructuras de gran escala primordiales, sí, tenés material interestelar por definición. Son quizás un poco de gas que tenés perdido entre dos cúmulos de estrellas, como cúmulos de galaxias. Hay de todo. Sí. La imagen que explicaba lo del grupo local, Sí. me quedo pensando como en qué se define el scope, digamos, o sea, las fronteras de ese grupo local. ¿Por qué tomamos, pareciendo a Lori, por qué tomamos esa frontera del grupo local y no incorporamos algo más allá de eso o más pequeño? Digamos, ¿qué me lleva a mí a definir, bueno, el grupo local son este grupo de galaxias y cúmulos y no un poco más o un poco menos? Ok, bueno, precisamente como quizás algo que está más allá, acá no hay nada, en esta frontera no hay mucho más, o sea, a escalas galácticas ya las distancias se vuelven muy, muy grandes, y no es que haya un grupo o una galaxia por acá que no la estemos incluyendo. Sin embargo, por lo general estas definiciones se hacen por ligadura gravitacional. Sabemos que la Andrómeda se está acercando a la Vía Láctea, y si pensamos en la masa de Andrómeda y en la masa de la Vía Láctea, no hay chance de que se esté escapando. Si, por ejemplo, Andrómeda se estuviera alejando de la Vía Láctea muy, 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 muy rápido, quizás no la consideraríamos dentro del grupo local porque no está ligada gravitacionalmente al sistema. A estas distancias, que son de 700 kiloparsecs, más o menos, su velocidad, y además como se están acercando una a la otra, y esta galaxia del triángulo se está acercando a Andrómeda, decimos que está todo ligado gravitacionalmente. Y por eso lo de por afuera como que no juega ahí adentro. No, claro. Ya a estructuras más grandes podés empezar a definir, no sé, filamentos de galaxias, que acá no tengo ninguna imagen, pero porque precisamente hay un grupo que se dedica a estructura a gran escala. Pero, por ejemplo, si tuvieras muchas galaxias en filita, quizás sí, aunque esté más lejos, la querés considerar porque es parte de un filamento. Pero nosotros no estamos dentro de un filamento, estamos bien autocontenidos dentro de este grupito loco. Sí. No es una pregunta tanto sobre formación de galaxia en sí, sino sobre las simulaciones que se usan. En la charla de tecnología cuántica que se dio, hablaron mucho de la capacidad que tenían las computadoras cuánticas de generar una simulación de la realidad. ¿Eso se está teniendo en cuenta para mejorar las simulaciones galácticas también? Bueno, no. La respuesta es no, pero las computadoras cuánticas, hasta donde yo tengo entendido, todavía están en un nivel de desarrollo en donde las computadoras modernas con transistores nos sirven, o sea, están mucho más acomodadas para que nosotros lo usemos en este tipo de cómputos gigantes, donde son, no sé, supercomputadoras de transistores, en donde paralelizan estas cuentas y evolucionan estos universos. Las computadoras cuánticas todavía no están en un nivel en el que alcanzar a las supercomputadoras. Entonces, quizás no es que nos pueden dar una ventaja en cuanto a eso, pero en la medida en la que alcancen ese cómputo, sí. Por otro lado, a estas escalas tan grandes, la cuántica no influye. O sea, a menos que sirva para poner las condiciones iniciales de un universo temprano, pero ya a estas escalas galácticas acá
tanto, por ejemplo, la química como la cuántica ya casi que pasan. Es más, estamos hablando de materia que ni siquiera emite luz. Entonces, no tenemos en cuenta esos efectos. Si bien en un futuro puede que obviamente se hagan simulaciones a partir de computadoras cuánticas. Sí. De la anterior diapositiva en que se mostraba la simulación, digamos, una formación de una galaxia. Ajá. Si nosotros quisiéramos ver eso mismo, pero a través de imágenes por el Hubble o por el James Webb, el lapso de tiempo para ver, digamos, algo así, pero en foto, sería apreciable, digamos, en una vida humana o No, un lapso de tiempo. no, en absoluto, en absoluto. Bueno, acá está la escala SZ, que yo les decía que es una medida de qué tan viejas son las cosas. Ponele que pasar de 0,0 a 0,01 ya es estar hablando de 400 millones de años. Y ahí está corriendo. Entonces, no, ni quizás. Bueno, la Tierra se formó hace 4.500 millones de años, según los geólogos. El tema es que nosotros no teníamos el James Webb allá puesto. Pero en una vida humana, no, ni siquiera en la historia de la humanidad, me atrevo a decir. Porque son, de vuelta, escenarios galácticos en donde no solamente... Además, si ojalá pudiésemos verlos, si tuviéramos esa suerte, es tan poco el brillo que emiten que además no solamente necesitaríamos tener una vida casi eterna, sino que unos instrumentos muy buenos. Y estamos rozando un límite tecnológico con los espejos. El James Webb, si quisiéramos hacerlo un poquito más grande... Bueno, ahora en Chile se está montando el Extremely Large Telescope, como el nombre ya te induce que es muy grande, 30 metros de diámetro, y ese es casi el límite físico para observar en un infrarrojo. Si lo haces más grande, el mismo efecto de la luz, que es que cuando pasa por una cavidad empieza la difracción, por el comportamiento ondulatorio de la luz, ya te empieza a empeorar las imágenes. Entonces es casi un límite físico que nos proponen los espejos. Sí. Si quisiera dedicarme a esto como estudiante de astronomía, Ajá. no es que quiera. ¿Qué especialidades, seminarios, optativas debería yo seguir para poder formar parte del grupo? Con el plan nuevo, que cuando entre en vigencia será, va a estar la materia astronomía extragaláctica. Ahí aprenderán un poco de factor de escala y cómo evoluciona, cuáles son las ecuaciones detrás de la evolución cosmológica, ¿no? Y algunas de las propiedades fundamentales de las galaxias y cómo sabemos lo que sabemos al día de hoy. Especialidades, esa es la que yo recomendaría, igual ahora ya es materia. Formación y evolución de galaxias es menester, clave, o sea, es difícil, pero es hermoso. ¿Qué sé yo? Posgrado, ¿no? No, bueno, a mí Mario me la hizo como especialidad. ¿No? Puede ser. ¿Qué más? Bueno, aparecen otros métodos numéricos. Hay. Hoy con el plan nuevo se puede, y con las especialidades, si hay un profe que no da una especialidad, pero se dedica a esto, y usted le dicen, profe, estoy interesado, ¿me arma un plan para una materia? Y te van a responder que sí. Porque si hay algo que nos gusta, además de analizar datos y decir estas cosas con las simulaciones, es explicárselo a la gente. Así que, si en caso de que no exista o no encuentres, se habla con los profesores. Sí. Tengo una duda yo acerca de los grupos que hay en el IAT que están relacionados en el estudio de las galaxias. Yo sé que hace poco hiciste tu tesis de grupos compactos, pero ¿cuáles serían las clasificaciones? O sea, hay un grupo que habla de grandes escalas, o sea, que estudia los filamentos. Hay otro que, supongo que hay uno que estudia las galaxias no como grupo, sino como de forma individual. Bueno. Y después la parte más galáctica que estudia los grupos de galaxias y su interacción. Pero ahí, ¿cómo sería esa clasificación más específicamente hablando? El área que embarca todo eso es astronomía galáctica y extragaláctica, justamente.
También está la parte de astrofísica y cúmulos de estrellas, que eso es casi más del observatorio que del IATE, pero en realidad lo vieron recién. Para entender de dónde vienen las galaxias tenemos que entender o podemos aprovechar cómo se mueven las estrellas dentro de la misma Vía Láctea. Está el grupo de astrofísica, está el grupo de cúmulos de estrellas, cúmulos estelares, tanto los cúmulos globulares como los cúmulos abiertos, que eso es quizás con simulaciones, pero mucho más observacional. Hay grupos que estudian la evolución de galaxias en el sentido de cómo se forman, o sea, cómo cambian de color las galaxias, cuál es la historia de formación estelar, o sea, cómo hacen, en qué cantidad transforman su gas en estrellas, dónde lo hacen, qué pasa con los cúmulos de galaxias, hay otro grupo de cúmulos de galaxias. No te digo que para cada cosa tenés un grupo, pero para cada escala sí tenés tus opciones. ¿Podrían llegar a formarse galaxias dentro de galaxias? Es que no estarían definidas así. Porque primero definir una galaxia ya es difícil. Son, por la definición de texto, ¿no? Son sistemas autogravitantes de polvo, gas, estrellas y materia oscura, que la materia oscura ni siquiera la ven. Entonces, por ejemplo, sí puede pasar que uno de tus galaxias satélites esté entrando de forma muy similar a la rotación de la galaxia, entonces está siendo fusionada, pero no la veríamos tan diferente a lo que es a un cúmulo de estrellas. El tema está en que las galaxias satélites más chiquitas son muy confundibles con los cúmulos de estrellas más grandes. Eso en el orden de 10 a la 6, 1 millón de masas solares. Si no está en tu plano galáctico, puede ser una galaxia satélite, y si está más cerca de la galaxia, puede ser un cúmulo de estrellas. Depende si es autogravitante, si está ligado en sí mismo gravitacionalmente o no. Depende de su dispersión de velocidades. No creo que se forme una galaxia dentro de una galaxia. Hay una imagen referida a tu tesis en la que se ven un quinteto, creo que dijiste, y sale un cuerpo, no sabía qué es, que dijiste que sale y no tiene nada que ver con el quinteto. Ajá. ¿Qué es y por qué no se contempla en la simulación? Bueno. Parece lo suficientemente masivo como para... Está bien, me gusta además porque a mí esto no es que lo hicimos para replicar esto, solamente que esto lo encontramos en la simulación. O sea, nosotros dijimos, bueno, ¿podemos encontrar 4 o más, o 3 o más galaxias de masa similar cerca? Sí, resulta que hay en las simulaciones. Y eso fue un poco el por qué y cómo se mueven mi tesis. Entonces, no es que la simulación no lo contempla, sino que este escenario es más físicamente, o sea, mientras es muy difícil mantener muchas galaxias muy cerca. Entonces, que sean 4 y más de 4 hay muy pocos. Este cuerpo es una galaxia tipo Vía Láctea, me repito mucho, pero justamente la Vía Láctea es en el orden de mayor masa de lo más común que hay. Vivimos en una galaxia promedio, medio masiva, pero promedio. Es una galaxia un poquito menos masiva que la Vía Láctea, que está mucho más cerca que estas 4 que están interactuando detrás. Es una galaxia de foreground, así como existe el background, está el foreground, y esta galaxia está mucho más adelante que estos 4 que están ahí atrás interactuando. Entonces por eso dije salió en la foto, sino que se metió justo porque apuntamos ahí y resulta que había una galaxia más cerca en ese mismo radio, en ese mismo distancia angular. ¿Cómo sabemos que está más cerca? Bueno, le medimos el corrimiento al rojo de cada una de estas 5 galaxias. El corrimiento al rojo, ¿no? Sabemos que no pasa tanto para las galaxias más cerca, pero sí para las más lejanas. Cuando yo digo que su luz ha recorrido tanta distancia en un universo que se está expandiendo, que se termina shifteando al rojo, resulta que para estas distancias, para distancias extragalácticas, nos vamos del grupo local, se puede medir este corrimiento al rojo para estimar una distancia de estas cosas. Y resulta que para esta distancia es, bueno, pasado a kilómetros por segundo, ¿no? Pero 5.000 kilómetros por segundo más cerca que estas 4.
más cerca en el sentido porque corrimiento al rojo, el redshift, y por un efecto Doppler cosmológico, si alguien me escucha me mata, sabemos que la longitud de onda que está corrida al rojo es proporcional a la velocidad con la que se está alejando. Entonces, por eso podemos decir qué tan lejos o qué tan diferente es la distancia en kilómetros por segundo. Entonces, esto está muy diferente y sabemos estadísticamente que no puede estar ligado gravitacionalmente si es que hay esa diferencia. Entonces, estas 4 tienen el mismo, están interactuando, esta no, esta parece no. ¿Juega un papel importante en la formación de galaxias un agujero negro masivo? ¿Qué pregunta? Ahora te tendría que llamar al grupo que estudia AGNs. Esa es la definición de el agujero negro central de una galaxia masivo. Cuando lo podemos ver, cuando expulsa tanto material, que decimos que está prendido, es un Active Galactic Nuclei, AGN. Resulta que cómo eyecta el gas, cómo esta materia que no es engullida, sino que por rotación y por cosas que no sé, no me quiero meter ahí, termina expulsando este gas o este material, tiene un papel, y hay gente que está preguntando qué tanto la realimentación de energía a su espacio alrededor cambia la evolución de una galaxia. A nuestro entendimiento, no juega un papel importante para la galaxia como un todo. Para la zona central quizás un poco, pero para la galaxia como un todo el agujero central no afecta nada. Es una 10 milésima o es una 100 milésima menos masivo que todo el otro componente galáctico, de toda la otra componente estelar de la galaxia. O sea, que explote por ejemplo, lo que pasa, tenemos la imagen real. Si explota una supernova ahí, nosotros lo podemos ver y va a afectar en un radio muy chiquito alrededor de la galaxia, pero no es que te desarma la galaxia. Asimismo, el agujero negro, si es muy brillante, es por todo el material que está adentro. No es porque precisamente la eyección de materia te está cambiando la galaxia. Sí hay una relación, hay algunos que les gusta, hay otros que no es mi tema, así que yo me lavo las manos, pero es qué tanto se mueven las estrellas en la región central en comparación a qué tan masivo es el agujero central. Cosas. Hay todo un tema abierto, hay toda una materia de AGN, una especialidad de AGN que se encarga de ver esas relaciones. ¿Existe, teóricamente, o se han registrado de algún modo sistemas binarios de galaxias? Así como si fuera el sistema binario de estrellas, o se destruyen al fusionar, o sea, se desarman al fusionarse. A ver, ¿cómo te puedo responder eso? Si pares de galaxias existen. Podemos tener estos, en vez de este grupo compacto, así, yo saco esto y saco esta, porque estadísticamente puede pasar, y me quedo con estas dos. Van a estar, dependiendo cómo se forme el grupo o en qué medida se encuentren, pueden quedar orbitando, pero no infinitamente. O sea, un sistema de estrellas binario puede quedar orbitando entre sí durante mucho tiempo, sin cambiar sus propiedades. Resulta que las galaxias, con este contenido de materia oscura, que quizás suena medio fantasioso, como te lo digo así, pero con la masa que tienen, resulta que, como no son sistemas puntuales, tan puntuales como las estrellas, sino que son cuerpos extendidos, siempre van a tener un torque o un efecto de marea que le termine cambiando la morfología, prendiendo la formación estelar, calentando el gas del medio, y siempre se terminan fusionando, terminan espiraleando en una fusión, más que quedando orbitando entre sí, a escalas mucho más grandes. No corrompe la estructura de la galaxia, sino un radio muy pequeño. ¿Qué puede corromper la estructura total de una galaxia? El pasaje de, por ejemplo, galaxias satélites. O sea, en esto de definir la galaxia como un conjunto de estrellas, de gas y de polvo que está interactuando gravitatoriamente, si aparece otro cuerpo extenso que viene a perturbar el potencial gravitatorio y
no es estabilidad porque ninguna galaxia es un sistema estable. Dato. Sí, una galaxia cambia su morfología cuando se ve fusionándose con otra. No importa, sí importa la masa, pero por ejemplo, de una galaxia que sea una décima o casi hasta una centésima de la galaxia central, te puede romper, por ejemplo, algún brazo espiral o te puede cambiar cómo está formándose las estrellas en esa región. Yo tengo una. Veo ahí en la esquina un mail, entiendo es el tuyo. Si yo soy un estudiante de astronomía muy ansioso o entusiasta y quiero comunicarme con alguien del grupo de investigación para aprender más, tengo dudas, lo que sea, sobre las especialidades, ¿por dónde podré comunicarme? Bueno, acá les dejo mi mail. Bueno, el mail está para que, si no se animaron a preguntar algo, me manden y me pregunten. En el grupo, bueno, mañana va a ser la noche de los museos. No les aseguro que estemos ninguno presente a la noche. La gracia es estar alguno, por lo menos sí. Pero si me mandan a mí y yo les puedo, si no les sé responder yo la pregunta, les redirijo la palabra con alguien más, con el mismo Mario, que está metido en mucha parte del observatorio. En diciembre tenemos un congreso de astronomía importante. Algo que tiene ventajoso el grupo este grupo que yo les mostré hoy, ¿no? de formación y evolución de galaxias, es que la interacción con otros grupos internacionalmente hablando es mucha y es continua. Por ejemplo, uno de nuestros mayores enlaces con los proyectos de afuera es Julio Navarro, Laura Sales, bueno, no sé, al que conozcan, si conocen a Julio, ahí ha sido compañero de Mario para varios trabajos de investigación, entonces él es el portal a otras cosas. Y si de vuelta me mandan a mí o van al mismo Aliati y le preguntan a la secretaria, a la Vivi, o van a tocar alguna oficina, porque miren qué ventajoso que es esto, que ni siquiera, o sea, lo puedo decir yo porque fui ahí como estudiante y estoy yendo como pseudo investigador. Pero si ustedes van, cualquiera de ustedes, y tocan la puerta como estudiantes, o como no estudiantes, pero tocan la puerta de una oficina, hola, sí, soy Cacho y no sé qué hacer de mi vida, me gustan las galaxias. Y alguien les va a saber responder, o por lo menos dar un indicio de qué es lo que hay y qué es lo que se puede hacer. Hay de todo, si no es solamente el medio. Pregunta sobre las simulaciones. Uh-huh. En estas simulaciones, ¿se tiene en cuenta la profundidad con la cual vemos a las galaxias o es simplemente un bloque de 300 por 300 megaparsecs y la profundidad con la que estuviésemos viendo, digamos, estas simulaciones es relevante o no? Bueno, es buena la pregunta. De vuelta, estas simulaciones son no solamente un plano, son cubos, ¿no? Vos, en cualquier momento de la simulación, en realidad son release de datos, son puntos CSV, archivos de Excel de 3.000 millones por 3.000 millones, entonces hay de todo, pero sabemos las posiciones y el brillo, masa de estas partículas, entonces no hace falta, o sea, no hay una pregunta tal como ¿dónde estoy parado yo? Perdón. Porque, ¿dónde está esto? Bueno, acá, no sé, qué sé yo. No es nuestro caso porque nosotros no estamos en un cúmulo, pero una cosa es que yo ponga mi observador acá, mi observador acá, mi observador acá. Vos podés ponerlo en cualquier lado. Lo que la gente suele hacer, yo no lo hice nunca, pero admiro a los que se ponen a hacerlo, es poner un observador ficticio y armar, a partir de los datos de la simulación, lo que se llaman los conos de luz, en donde lo que está más cerca tiene menos corrimiento al rojo y cada vez que estás más distante a tu observador ficticio, le vas poniendo mayor corrimiento al rojo, menos brillo, y se arman catálogos sintéticos dentro de las simulaciones. Pero eso es de postprocesado. La simulación en sí, sabés posición y velocidad 3D. Sí. ¿Qué rol juega el factor lambda en la formación de las galaxias? O sea, de cómo habías hablado de que tiene que ver con la materia oscura. Bueno,
El lambda del modelo lambda Coulter Matter o del parámetro cosmológico lambda de expansión del universo es asociado a la energía oscura, no a la materia oscura. La energía oscura te afecta cómo se va armando la Cosmic Web, la telaraña cósmica, ¿no? En cuanto a estructura a gran escala. A pequeña escala, a esta galaxia, por ejemplo, no le importa el parámetro lambda, porque son escalas muy chiquitas y ya la gravedad le ganó a la expansión del universo. Pero cuando este cúmulo no se formó, y por ejemplo, todas estas secciones, todas estas galaxias estaban de un lado y todas estas estaban del otro, si vos tenés un lambda muy negativo, no sé, no se mide el lambda, sino que se mide la densidad de energía oscura o un omega lambda, que es el parámetro que se suele tunear. Esto nunca se termina conociendo, porque de vuelta se te expandió el universo antes de que la gravedad actúe entre sí. Creo que ahora el Planck en 2018, bueno, los números, el fine tuning no lo sé, pero creo que un omega lambda de 0.69, que sería que, bueno, ese porcentaje que alguna vez habrán visto, si es que lo conocen, a quantum fracture, decir, de todo lo que vemos, la grandísima mayoría es energía oscura, una cosa es materia, y de ese porcentaje mucho menos es materia visible. Bueno, ese omega lambda, o ese lambda, lo que te determina es ese porcentaje de energía oscura, o qué tanto se te expande el universo a grandes escalas. A pequeñas escalas, es todo autocontenido en materia. ¿Listo? Listo. Fantástico.